Bienvenidos a un nuevo programa de A Ciencia Cierta, con la doctora Inés Morén, destacada médica internista y clínica. Vamos a hacer algunas reflexiones y comentarios sobre un tema que muchas veces a algunas personas les preocupa, que son las adenopatías, es decir, la presencia de un ganglio que muchas veces se palpa en una forma muy evidente y que puede estar ubicado en el cuello, en la axila, en la ingle, y que algunas veces puede ser de causas infecciosas o no infecciosas. Dentro de las causas infecciosas tenemos que tener presente, primero, que los chicos, sobre todo hasta los 6, 7, 8 años, es muy común que cuando tengan una simple angina, un resfrío, muchas veces tengan una inflamación de los ganglios que no tiene ninguna jerarquía ni ninguna importancia. ¿Qué pasa con los adolescentes? Bueno, en los adolescentes encontrar presencia de ganglios generalmente asociado a algún proceso clínico también, y a veces cuando consultan es porque tienen el cuello con ganglios y uno también encuentra que hay una angina. Es muy común ver en los adolescentes las anginas virales, sobre todo por mononucleosis infecciosa o por citomegalovirus, que suelen dar ganglios grandes, a veces molestos, dolorosos, y que tienen un tiempo de evolución que no se resuelven en 4 a 5 días, sino que se resuelven en un tiempo un poquito más largo y nos permiten hacer diagnósticos de esas enfermedades. En relación a la mononucleosis infecciosa, a mí me parece importante destacar 3 o 4 cosas. Una, que es una infección muchas veces asintomática. Quiere decir que uno lo tiene sin darse cuenta, se hace un análisis en cualquier momento de su vida y salió que tuvo mononucleosis. No preocuparse porque hay un 60-70% de veces que la mononucleosis es asintomática. Cuando es sintomática, uno tiene voz gangosa, tiene las adenopatías y tiene una faringoamigdalitis exudativa, es decir, con muchas placas que realmente hay que tratar de hacer un diagnóstico porque muchos lo tratan como si fuesen bacterianas con antibióticos, los pacientes se brotan porque el de la mononucleosis tiene una facilidad de brotarse cuando toma penicilina o ampicilina. Cuando la mononucleosis se hace el diagnóstico, que muchas veces con un frote de sangre, es decir, con un laboratorio muy simple, con un monotest o con una serología, lo que tenemos que tener presente es que es una infección benigna, que algunas veces da mucho cansancio, pero que no es necesario privarse de hacer una vida normal todo lo que su cuerpo le permita. Contagia alrededor de una semana y después de la semana puede ir al colegio o hacer sus actividades habituales. Vos hablaste del citomegalovirus. El citomegalovirus es otro virus que nos puede dar también adenopatía, pero tener presente que el citomegalovirus cursa muchas veces con hepatitis. Y la hepatitis es algo que está muy asociado a la infección por citomegalovirus y tener presente que las infecciones por citomegalovirus suelen ser benignas, pero suelen ser productoras de un cansancio importante. Sí, así es, doctor. También la mononucleosis suele provocar eso, nada más que el citomegalovirus dura a veces un poco más de tiempo. Hay una infección viral que cuando ingresa al organismo hace lo que se llama la conversión, como es el virus del HIV, que hay que sospecharlo cuando la persona tiene fiebre muy alta, no tiene tos, no tiene ningún cuadro respiratorio, puede tener muchos ganglios, y si hacemos un interrogatorio y esa persona tal vez estuvo relaciones sexuales, por ejemplo, sin protección adecuada, sospechar la presencia de un VIH agudo, porque ese es un buen momento para no solamente hacer el diagnóstico, sino para que reciba un tratamiento más precoz. Lo que tú has dicho ha sido muy importante, porque tú sabes que en la Argentina hay como 130.000 personas VIH o HIV positivas y un 30% no lo saben. Y entonces lo que los especialistas
los sanitaristas y los médicos han recomendado es que todas las personas alguna vez se hagan el HIV y sobre todo si han tenido relaciones sin protección y frente a este cuadro de adenopatías sin causa clara o aparente. Así es, doctor. Después también tenemos los pacientes que tienen ganglios que pueden haber tenido un evento febril, por ejemplo, pero que no disminuyen con el tiempo, sino que se tornan ganglios persistentes y consultan por eso, ¿no? Y ahí es cuando la otra rama de la presencia de ganglios, que son cuando las causas no son infecciosas. Dentro de las causas que no son infecciosas, los médicos estamos obligados a descartar que la persona tenga un tumor o un cáncer de los ganglios. Y generalmente hay dos tipos de tumor, se llaman linfomas, los cánceres que son asociados a los ganglios, son los linfomas tipo Hodgkin, que son comunes entre las primera, segunda, tercera década de vida, y los tumores llamados no Hodgkin, que son comunes en la cuarta, quinta y sexta década de vida. Cada uno de ellos para el diagnóstico requiere extraer el ganglio por completo, o sea, no punzarlo, sino extraer el ganglio, enviarlo a anatomía patológica y hacer una serie de determinaciones dentro de la anatomía patológica para saber qué estirpe tiene y poder tratar a la persona. Lo que tú has dicho es muy importante. Quiere decir que las adenopatías que uno puede tener, sobre todo cuando son importantes, pueden ser infecciosas o no infecciosas. Cuando no son infecciosas, es interesante tener presente a los hemato-oncólogos, es decir, los hematólogos que hacen oncología, para que ellos hagan un buen frotis, un buen análisis de la sangre y, como tú decías, hagan y recomienden una extracción de una porción o del ganglio para saber de qué se trata. Cuando uno tiene el diagnóstico y tiene la enfermedad de Hodgkin, tener presente que hoy hay tratamientos y medicaciones que permiten controlar la enfermedad de Hodgkin y realmente pueden, después de una serie de tratamientos, andar muy bien. Sí, de hecho los pacientes se curan. Exactamente. Los linfomas malignos, esos linfomas T u otros, son situaciones muy especiales y que realmente merecen muchas veces el trabajo en equipo, las consultas o segunda opinión, porque hay medicaciones que no son las habituales para este tipo de situaciones. Sí, incluso los pacientes que tienen tanto el linfoma Hodgkin como no Hodgkin requieren lo que llamamos estadificación, que es hacer imágenes del tórax y el abdomen a ver si hay ganglios en esas regiones, requieren una biopsia de médula ósea, en algunos casos una punción lumbar también para obtener material de ahí y ver cómo está. Son casos de pacientes complejos. La obligación de los médicos ante la presencia de ganglios que no se achican con el tiempo, que son duros o que molestan, la obligación es tratar de establecer un diagnóstico. Y para ello es muy importante la tomografía. La tomografía de tórax y abdomen nos permite ver si el problema periférico está traducido por una lesión diseminada que puede ser en el tórax o en el abdomen. Y en ese sentido, tener presente que la aparición de adenopatías en las tomografías computadas nos lleva también a hacer un diagnóstico. Claro que sí, hay dos órganos también como el hígado y el bazo, que son órganos linfáticos, que su aumento de tamaño también nos ayuda a sospecharlo, ¿no? Hay una situación infecciosa que es muy interesante, que algunas pacientes se nos presentan, que son adenopatías por toxoplasmosis. Y la toxoplasmosis es una infección que se adquiere muchas veces por ingerir carne no muy cocida o por el contacto con animales domésticos como el gato o carne o verduras no cocidas. ¿Cuándo es importante la toxoplasmosis en
en el adulto? Bueno, cobra importancia si la mujer estando embarazada la adquiere. Ahí es una situación en la cual debemos los médicos tratar para tratar de disminuir el riesgo en el bebé. Y allí lo que es importantísimo es saber si la tuvo antes del embarazo o después del embarazo. Por eso una recomendación muy, pero muy importante es que toda mujer en edad de embarazarse se haga el test de la toxoplasmosis cuando está en edad de embarazarse y apenas se embaraza en las primeras semanas. Si es positiva, que se olvide, está como inmunizada, vacunada y no tiene que hacerse ningún control durante su vida fértil. Pero si es negativa, tiene que tratar durante el embarazo de evitar esas circunstancias que pueden favorecer la infección. Todo adulto que tenga toxoplasmosis tiene que hacer una consulta con el oftalmólogo para ver si no hay una corrioretinitis, porque algunas veces la corrioretinitis o inflamación de la retina se asocia con toxoplasmosis que han sido congénitas o algunas que han sido adquiridas. Mis queridos amigos, entonces, tener presente que el problema de las adenopatías hay que evaluarlas. Pueden ser infecciosas o no infecciosas, pero con un buen diagnóstico podemos la mayoría de las veces manejarlas adecuadamente. Y manejarlas adecuadamente nos da una gran tranquilidad. Vamos a hacer algunas reflexiones, algunos comentarios sobre enfermedades transmitidas por mosquitos. Cuando hablamos de este tema, la primera que se nos viene en mente es el dengue, porque es una infección muy común, diseminada en el mundo, y nosotros también en algunos lugares de la Argentina la hemos tenido y muchas veces se tiene, sobre todo en el verano o cuando hace una temperatura mayor a 10 grados. Contame un poco del dengue. Bueno, el dengue es una infección viral. Hasta ahora no tenemos una vacuna que sea extrapolable a toda la población. Hay varios tipos de virus de dengue que provocan diferentes tipos de dengue, por lo cual podemos tener más de una vez dengue. Es una enfermedad que provoca fiebre muy alta, dolor muy característico detrás de los ojos, no da tos, puede dar síntomas digestivos. Parece una gripe, pero generalmente, como dijo usted, doctor, sucede en la época de verano, de mucho calor, cuando hay una gran proporción de mosquitos. Y es una infección que tenemos que estar atentos los médicos cuando las personas consultan, porque generalmente requieren hacer un hemograma y controlarlos clínicamente con esos resultados, porque lo que provoca la enfermedad es una destrucción de las células de la sangre que pueden provocar anemia y pérdida de sangre. Sí, lo que tú has dicho es muy importante. Las personas que tienen un cuadro gripal en el mes del verano o sin muchos síntomas respiratorios, con dolores musculares, dolores articulares, una de las posibilidades es el dengue. Y lo que tenemos que tener presente que con un simple análisis de sangre y viendo las plaquetas se dividen en dos: dengues complicados y no complicados. Los dengues no complicados son los que en este análisis de sangre tienen más de 100.000 plaquetas y entonces en general no hay riesgo de hemorragia y no hay ningún problema. En relación a las vacunas, recientemente el FDA, Food Drug Administration de los Estados Unidos, registró la vacuna del dengue de Sanofi, pero con una recomendación, que esta vacuna es muy útil en las personas que han tenido dengue. Quiere decir que es una vacuna que se da entre los 9 y 14 años, pero que hay que darla no masivamente, sino en las personas que uno tiene la seguridad o la sospecha de que han tenido dengue. El otro tema que me parece muy importante en relación a las enfermedades transmitidas por mosquitos es el asunto de la chikungunya,
¿Qué nos podés decir al respecto? Bueno, también es una infección viral que cursa con menos cuadro térmico, o sea, no hay tanta temperatura, pero hay un gran componente de dolor osteomuscular. Las personas realmente tienen un cuadro clínico bastante florido y lo que predomina es eso, no hay un tratamiento específico tampoco, pero es importante hacer el diagnóstico. Sí, nunca me voy a olvidar de una colega, Mónica, de República Dominicana, donde una vez que la visitamos nos dijo que la mitad de las personas en República Dominicana habían tenido esta infección y ella la padeció y estuvo algún par de meses con dolores articulares como si tuviera una enfermedad reumatológica, con antiinflamatorios, y con el tiempo el cuadro se controla. Pariente a estas infecciones hay una que nos preocupa, que es el Zika. Claro, el Zika es otra enfermedad viral que prácticamente cursa sin síntomas. Ese es uno de los grandes problemas que tiene. Puede haber algo de febrícula, está asociada a la picadura de mosquitos, pero tiene la característica de que es un virus que pasa a la placenta y provoca en los recién nacidos microcefalia. Es endémica en zonas como Brasil, excepto el norte de Brasil, en el estado de arriba de Natal ya no hay, pero la realidad es que esas son unas grandes recomendaciones que le hacemos a las mujeres que están embarazadas, que no viajen a Brasil de vacaciones, porque la realidad es que si bien todas estas enfermedades virales transmitidas por mosquitos, la principal recomendación es la protección, evitando la picadura del mosquito, la realidad es que no se puede estar 100% segura en esas áreas de que la mujer no contraiga Zika y que su bebé nazca con algún problema neurológico. Sí, además tú has visto que este virus se transmite también por las relaciones sexuales. Por el semen, sí. Porque el varón que está contagiado lo puede tener en el semen y a través de las relaciones sexuales también es una situación a tener presente en relación al Zika. Hay un tema que nos preocupó mucho tiempo y que preocupa mucho, que es la malaria, sobre todo en África. A mí me ha tocado recientemente atender una de las pacientes y es una infección que realmente que se produce por el Plasmodium falciparum puede ser muy importante. Lo que tenemos que tener presente que aquellas personas que viajen al África, que hagan una consulta con un especialista de medicina del viajero para que le diga si donde van puede haber riesgo o no de la malaria. Porque si llega a haber riesgo, es interesante e importante tomar una medicación preventiva antes de viajar, un par de días antes, durante y después unos días después. ¿Cómo se hace el diagnóstico de la malaria? Se hace mirando una extracción de sangre, un frotis, y se puede ver la presencia del plasmodio dentro del frotis de sangre. Por eso es importantísimo, mis queridos amigos, si ustedes han viajado al África o a algún lugar, también en Latinoamérica, en Asia, donde pudo haber estado presente el plasmodio, la malaria, cuando ustedes vienen, háganse un control, si tienen fiebre o si tuvieron estos cuadros en el exterior, háganse un control. Pero tienen que ir a un laboratorio que realmente pueda tener cierta experiencia en mirar el frotis de sangre para ver si el plasmodio está cerca del glóbulo rojo, porque ahí necesita tratamiento. Así es. Otra infección importante es la fiebre amarilla. Muy presente en Brasil, con carácter endémico. De hecho, hay una recomendación muy fuerte que las personas que viajen a Brasil, que tengan menos de 60 años, reciban la vacuna que se da una vez en la vida y que protege para toda la vida, porque realmente es una enfermedad que tiene sus riesgos. Sí, lo que tenemos que tener presente en relación a la vacuna de la fiebre amarilla
que es una vacuna por un virus vivo atenuado. Quiere decir que hay personas que no la pueden recibir. Los mayores, Los trasplantados. los que tienen problemas oncológicos, hematológicos, y tener presente ese tipo de situaciones porque tienen que ir a un centro especializado, público o privado, para que le den el certificado de la exención de la vacunación contra la fiebre amarilla. También tenemos que tener presente, como tú decías, que el que recibió la vacuna de fiebre amarilla no necesita repetirla. Y actualmente se dice que puede durar de por vida. Hay una situación en Brasil que por el gran número de vacunas que se administraron, se dieron fraccionadas, que en vez de darle una dosis completa, se ha dado fraccionada en 5 dosis. Lo que tienen que tener presente que los que fueron vacunados en esa forma, que la prevención no es por vida, sino por 7, 8 años. Tal vez haga falta un refuerzo en ese grupo. Exactamente. La vacunación que hacemos en Argentina no hace falta porque es dosis plena, dosis completa. Exactamente. Y en relación a la fiebre amarilla, tener presente que las personas, los adultos mayores, preferentemente no vayan donde hay fiebre amarilla porque ellos no pueden recibir la vacuna. Hay una situación que es importante tenerla presente. Hay países como las Bahamas, Sudáfrica, la India, que muchas veces no tienen mucha fiebre amarilla, pero ellos dicen que la Argentina es un país donde hubo fiebre amarilla y puede haber fiebre amarilla. Entonces tienen que viajar con un certificado que garantice que están inmunizados o que tengan una excepción frente a esta situación. Así es, doctor. Mis queridos amigos, las enfermedades transmitidas por mosquitos, ustedes vieron, son varias, son muchas, no es posible erradicarlas, pero sí es importante tener presente de qué se trata y cómo manejarla, porque si nosotros hacemos una consulta adecuada y nos lo manejan adecuadamente, las enfermedades transmitidas por mosquitos pueden ser nada más que una situación transitoria y que no vamos a tener problemas. Mis queridos amigos, muchas gracias por acompañarnos y lo invitamos a un nuevo programa pronto de A Ciencia Cierta. Gracias.